Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores y hermanas y hermanos, muy feliz Navidad. Que este sea un tiempo de acercamiento a ese que es el regalo del Padre, que es Jesús nuestro Señor, y que ustedes y yo y todo el mundo entero, a medida que nos acercamos a Cristo, podamos recibir de Cristo Jesús salvación, vida eterna y sobre todo en este momento una cercanía a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Esperamos que este tiempo de Navidad sea un tiempo de muchas bendiciones para todos ustedes y que ustedes puedan experimentar poder de Dios en sus vidas, poder de Dios en su familia, poder de Dios en todo lo que les rodea a ustedes, que podamos estar convencidos más y más de que el Señor está vivo, Jesús está con nosotros y porque Jesús vive y está con nosotros, hay esperanza, hermano, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Tú que estás enfermo, hay esperanza para ti. Tú que sientes que tu trabajo se viene a pique, hay esperanza para ti. Tú que sientes que tienes problemas en tu familia, hay esperanza para ti. Nada te puede destruir si Cristo contigo, tú eres ya más que vencedor en Él que te fortalece. Vamos a tener un programa muy interesante, cargado de bendiciones, especialmente porque tenemos el gozo de la presencia de Jesús en nosotros. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, gracias Señor, porque el que busca encuentra, dice tu palabra, el que busca encuentra. Y tú no mientes, Señor. El que pide, recibe. El que pide, recibe. Y tal vez no vamos a recibir lo que pedimos, Señor, pero vamos a recibir mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Porque si alguien que nos ama eres tú, mi Dios. Si alguien que quiere lo mejor para nosotros eres tú, Señor. Y si nosotros que somos malos sabemos cuántas cosas darle a aquellas personas que amamos, ¿cuánto más tú, Señor, no nos vas a dar cuando te pedimos? Y te pedimos con un corazón sincero y un corazón deseoso, Señor, de acercarnos a ti. Señor, gracias porque sabemos que el que toca la puerta será abierta. Gracias, Señor, porque tú nunca nos vas a sobrepasar a nosotros en generosidad. Gracias, Señor, porque nos tienes grabado en la palma de tu mano, dice tu santa palabra. Somos tuyos, mi Dios, somos tuyos, Señor. Y porque somos tuyos y porque nos amas, mi Dios, siempre nos das en formas maravillosas más de lo que podemos desear en lo profundo de nuestro corazón, que al fin y al cabo lo que deseamos consciente o inconscientemente, eres tú, mi Dios, eres tú, Señor, eres tú. Porque quien te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Gracias por este tiempo de Navidad, este tiempo santo, Señor, en que celebramos el nacimiento de nuestro Redentor Jesús, en que celebramos el tiempo de gracia, Señor, el tiempo de esperanza, el tiempo de victoria. Señor, que de verdad podamos decir, Jesucristo está vivo en mí. He tenido un encuentro personal con Jesucristo que ha cambiado mi vida y la ha cambiado para siempre. Y si no lo podemos decir todavía, Señor, que este sea el tiempo propicio, que este sea el tiempo adecuado, Señor, para que este hijo tuyo tome la decisión más importante de su vida, de buscar al que se deje encontrar, de tocar en la puerta de ese que está esperando con brazos abiertos para recibirnos y hacernos suyo, que es Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo santo. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, especialmente aquellos que todavía se sienten lejos de ti. Señor, levanta al que se siente que no tiene esperanza. Dale, Señor, fortaleza a aquel que siente que las tentaciones son demasiado fuertes y que no nos puede sobrepasar. Y da, Señor, la certeza a todos tus hijos, a todos nosotros, de que estamos en tus manos santas y poderosas y que contigo, Señor, saldremos adelante y victoriosos hasta el momento en que podamos estar contigo para siempre en ese abrazo eterno que es el cielo. Bendice, mi Dios, en este tiempo de Navidad, en este comienzo de Navidad, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, con el regalo maravilloso de Jesús en sus corazones, en sus vidas, mi Dios. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Y hemos pedido al Señor mucho por todos ustedes, hermanas y hermanos, y pedimos al Señor que les siga llenando de fortaleza, que les dé una doble porción de su Santo Espíritu y que ustedes puedan, llenos del Señor Jesús más y más, como María Santísima, poder decir al Señor, todo tuyo, Señor, toda tuya, Señor.
Quiero ser tu esclavo, tu esclava. Quiero vivir para ti, Señor, porque solamente, como decía San Pablo, siendo tu esclavo, Señor Jesús, es que voy a ser verdaderamente libre. Solamente siendo tu esclavo, solamente siendo tuyo, verdaderamente tuyo, Señor, es que voy a ser verdaderamente libre. Pedimos por ustedes y pedimos por este tiempo de renovación espiritual. Y que el Señor Jesús les siga llenando ese regalo maravilloso que es su santa presencia, para que ustedes puedan dar esa presencia especialmente a sus seres queridos en este tiempo santo y todo el resto de sus vidas a manos llenas, hermanos, a manos llenas. Que Jesucristo pueda manifestarse con poder en sus hogares, que Jesucristo pueda manifestarse con poder a través de sus vidas y especialmente en las vidas de aquellos que buscan al Señor y que necesitan de Él en este preciso momento. También oramos por todos aquellos que han enviado sus preguntas, que han enviado sus peticiones de oración, que el Señor les bendiga en abundancia, que el Señor les llene a todos y cada uno de ustedes de su santa y transformadora presencia. Y damos gracias al Señor por los testimonios de tantos de ustedes que semana con semana nos llaman, nos escriben, nos dejan saber que quieren seguir al Señor Jesús, que quieren poner a Jesús como centro de sus vidas, como Señor y Salvador de la existencia de todos y cada uno de ustedes. Felicitaciones de todo corazón. Y que este deseo que Dios ha puesto en sus corazones, que se lleve a su feliz término y que ustedes puedan de verdad un día decir, Señor, todo tuyo, como María Santísima, para siempre tuyo, Señor. Pedimos muy especialmente por las intenciones de aquellos que tienen necesidad y pedimos al Señor también muy especialmente por los hermanos y hermanas que son parte de la página de Facebook de este servidor. Y pedimos que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes en abundancia. Aquellos que tienen dudas, que el Señor disipe esas dudas. Aquellos que están en tinieblas, que el Señor los saque de las tinieblas y los lleve a su luz admirable. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que Dios ha venido a hacer. He venido al mundo, ¿para qué? Para levantar al que está caído, para desencadenar al que está encadenado y para dar vida al que está perdido. Bendito sea Señor Jesús, alabado sea mi Dios por siempre. Hermanos y hermanos, ¿y qué tal la pasaron? Espero que la hayan pasado bien. ¿Recibieron muchos regalos o pocos regalos o algún regalo? Pues yo estoy seguro que en alguna forma u otra todos hemos recibido algún regalo. Pero ¿sabes cuál es el regalo más importante que hemos recibido? Claro está. El regalo más importante que tú has recibido, que yo he recibido en esta Navidad, es la dádiva de Cristo Jesús. La razón de la Navidad es precisamente la celebración del cumpleaños de Jesucristo. Hay gente que dice, no, pero no estamos seguros de cuándo Jesús nació. No importa cuándo Jesús haya nacido, si ha nacido el 25 de diciembre o haya nacido el 30 de junio, o en fin, ¿verdad? Lo importante es que Él nació, que Él está con nosotros, que Él vino a este mundo, que Él se fijó en cada uno de nosotros, en ti se fijó, en tu pequeñez se fijó, en tu limitación se fijó, en tu necesidad se fijó. ¿Para qué? Para venir a estar contigo. Uno de los grandes ministerios que podemos hacer por otras personas necesitadas se llama el ministerio de presencia. Cuando hay una persona que ha perdido un ser querido, no hay nada más edificante, no hay nada más alentador, no hay nada que da más paz que la presencia de los amigos al lado de uno. Aunque los amigos no digan absolutamente nada. El ministerio de presencia. Y eso es precisamente lo que Jesús ha hecho. Ha dejado su trono de gloria, ha dejado su riqueza como Dios, es decir, ha dejado el cielo para hacerse uno con nosotros, para identificarse con nuestros dolores, con nuestras penas, con nuestros sinsabores y para decirnos a cada uno de nosotros, no están solos, yo estoy contigo. Y qué fabuloso, hermano, el poder saber que ese Dios grande, ese Dios maravilloso, el único verdadero Dios que es Jesucristo, está contigo y está conmigo. Y en nuestro momento de mayor necesidad es cuando Él más cerca está de nosotros. Y nos invita con brazos abiertos para que nos acerquemos a Él en este tiempo santo, tiempo de Navidad, para que lo podamos descubrir con más fuerza, con más poder y reconocer que Él está siempre a nuestro lado. Para eso Él vino, para estar contigo, para estar conmigo, para nunca dejarnos de su mano, para nunca dejarnos a la deriva. Él ama tu vida y ama mi vida más que a su propia vida. La dio por ti y la dio por mí en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que tú no sigas triste, deprimido, sin sentido tu vida, pero para que tú te levantes en el amor de Cristo Jesús y comiences a vivir ya una nueva vida. Eso es precisamente la razón por la cual
El Señor Jesús utiliza una estrella para llamar a aquellos que no creían en Dios, que no conocían a Dios, que no tenían concepto del único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos y Dios busca la forma de un medio, de otro medio, para que todos conozcamos la verdad que es Él y la verdad que Él nunca nos abandona y que siempre está con nosotros. Y nos dice la palabra de Dios que así fue como hizo con los magos de Oriente. Vieron una estrella preciosa en el firmamento. Ellos eran astrólogos. Fíjense, la astrología nada tiene que ver con la palabra de Dios. Es decir, Dios está en contra de aquellos que buscan adivinar las cosas a través de las estrellas, de los horóscopos, todas esas cosas. Dios está en contra de eso. Pero sin embargo, Dios se reduce al nivel de cada cual. Dios se rebaja al nivel de cada cual. ¿Para qué? Para comunicarse con nosotros, para levantarnos de donde estamos nosotros y para que conozcamos más y más la verdad que es Él. Para que nos enamoremos más y más de la verdad que es Él. Para que entremos en una relación cada vez más íntima con ese que es la esperanza nuestra y nuestra salvación, que es Cristo Jesús el Señor. Y nos dice la palabra de Dios que fueron caminando un largo tiempo, pero perseveraron, hermanos, no se dieron por vencido, y el que persevera alcanza. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevere hasta el final, buscando a Cristo Jesús, se salvará. ¿Por qué? Porque el que busca, encuentra. El que toca la puerta se le abre. El que pide, recibe. Y finalmente llegaron al lugar donde estaba, dice la palabra de Dios, José y María con el niño. Y dice la palabra de Dios que se arrodillaron delante de él y lo adoraron. Se arrodillaron delante de él y lo adoraron. Encontraron a Dios. Yo me acuerdo cuando yo encontré a Jesucristo en mi vida cambió, hermano. Yo era una persona amargada, una persona triste, una persona vacía. Pero cuando tuve ese encuentro personal con Jesús, bendito sea Dios, mi vida comenzó a cambiar. Y yo sé que no cambió así como que de un momento para otro, no, fue todo paulatinamente. Pero yo jamás fui la misma persona. Yo jamás llegué a hacer lo que yo había pensado que quería hacer, pero llegué a hacer todo, poquito a poco, lo que yo sentía en mi corazón, que Dios quería que yo fuera. Mi vida cambió y la vida de estos hombres cambió también, dice la palabra de Dios al final, que regresaron a sus casas, pero por otro camino. Ya no por el camino que vinieron, sino que por otro camino. ¿Y qué le ofrecieron a Jesús? Fíjense qué interesante, le ofrecen 3 regalos maravillosos. Cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, como que todo toma un segundo lugar, ¿verdad que sí? Y lo más importante, lo prioritario, se convierte en el regalo del Padre para nosotros, que es el mismo Cristo Jesús. ¿Y qué le ofrecen a Jesús? Le ofrecen 3 regalos. Oro, que significa que Jesús es rey. Jesús es rey, rey por encima de todo. Rey que está en control de todo. Le ofrecen incienso, que significa Dios. Le ofrecen incienso. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. No solamente Jesús es Rey, Jesús es Dios. Y le ofrecen mirra, que es el símbolo de la humanidad de Jesús. Jesús tiene 2 naturalezas, la divina y la humana. Y le ofrecen mirra, que es símbolo de su humanidad. Pero también en esos 3 símbolos estamos nosotros queriéndole ofrecer a Jesús no solamente todo lo que tenemos, porque al fin y al cabo todo viene de sus providentes manos, pero también el oro, que simboliza muchas veces nuestra soberbia. Queremos ser nuestros propios reyes. Queremos nosotros guiar nuestra propia vida y alcanzar nuestro propio destino, muchas veces separado del plan de Dios. Le ofrecemos en este momento, en este día santo al Señor, nuestra soberbia, nuestro orgullo, todo lo que nos aparta de Dios. Lo que nos hace creer que somos propios dioses y que necesitamos del único y verdadero Dios. Le queremos ofrecer también, junto con los Reyes Magos, le queremos ofrecer incienso. A veces como que pensamos que nosotros tenemos la última palabra, que Dios no sabe lo que tiene que hacer, que nosotros sí sabemos y por lo menos le pedimos, y si no aceptamos lo que Él nos da, inmediatamente nos encaramos contra Él. Que Dios sea Dios, dice la palabra de Dios, deja que Dios sea Dios, sé Dios tu Señor y que yo sea tu siervo. Que yo realmente te alabe y te bendiga, reconociendo que tú eres el único Dios y que yo no soy nada sin ti, Señor, pero que contigo soy todo y todo lo puedo alcanzar. Y finalmente, la mirra. Te ofrezco, Señor, mi fragilidad. Te ofrezco, Señor, mi limitación. Te ofrezco mi pecado. Te ofrezco mi carne, Señor. Te ofrezco todo lo que hay en mí
que no te pertenece a ti, mi Dios, para que tú me llenes de ti, como llenaste a María Santísima de tu santa presencia, como llenaste a San José de tu santa presencia, para que yo pueda adorarte, Señor, y para que pueda llevarte a otros, para que también te encuentren y te adoren, como yo quiero adorarte y como te adoraron, mi Dios, los magos de Oriente. Así sea, Señor Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Vayan por favor a Facebook, vayan facebook.com/EWTN Español, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y muy feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Y espero que en este tiempo le digamos al Señor Jesús: tómame, Señor, límpiame, haz de mi corazón tu santa morada, Jesús. Para que seas tú el Rey y el Señor de mi vida y para que juntos tú y yo, Señor, podamos caminar en el camino hacia la meta, que al fin y al cabo eres tú, con brazos abiertos para recibirnos y para hacernos tuyos para siempre, Señor. En este momento es un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, espero que haya tenido una feliz Navidad. Quería saber cuánto tiempo pasó entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos. Me pregunto esto, pues luego de eso Herodes mandó asesinar a los niños menores de 2 años. Lía, de Honduras. Lía, bien puesta tu pregunta, te agradezco muchísimo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 16, dice que Herodes se enojó muchísimo después que los magos de Oriente regresaron, no donde estaba él, en Jerusalén, sino que se fueron por otro camino al lugar de residencia de ellos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 16, que Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha que ellos habían dicho, es decir, del nacimiento de Jesús, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y sus alrededores. Es decir, no solamente en Belén, pero sus alrededores también.
¿Y por qué quería hacer esto Herodes? Porque él pensaba que en ese transcurso de 2 años había nacido Jesús y por lo tanto, pues Jesús iba a morir como los demás niños. Eso fue horrible, una matanza horrible, cruel. Hermanas y hermanos, cuando nosotros no estamos en el camino de Dios, el otro camino que existe es el camino de Satanás. Y cuando estamos en el camino de Satanás, nos cegamos, dice el Señor Jesús, y nos ensordecemos también y no podemos distinguir entre el bien y el mal. Y como consecuencia hacemos barrabasadas, horrores, crueldades que no tienen nombre. Dice la palabra de Dios que bendito sea Dios. Un ángel se le presenta a José y le dice que salga del país, y ahí fue donde fueron a Egipto. Entonces, según los estudiosos, los biblistas, los teólogos, dicen que más o menos unos 2 años, porque ese fue el periodo en que se les apareció la estrella en el oriente y ellos pues comenzaron a caminar hacia el encuentro con Jesucristo. Imagínense ustedes caminar por 2 años. Caminar por 2 años. Imagínense ustedes qué tremenda perseverancia. A veces a nosotros nos cuesta trabajo ir a misa el domingo porque la misa está a media hora de distancia. Ellos caminaron por 2 años para poder llegar al encuentro con ese que es el regalo del Padre, que es Jesús el Señor. ¡Qué tremenda lección! ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar en nuestra búsqueda de Jesús? Hasta que lo encontremos, hermanos. Hasta que Él de verdad se convierta en el Señor y en el dueño y en el Rey de nuestra vida. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar para dejar ese vicio, para dejar ese pecado? Hasta que Jesucristo de verdad nos limpie de tal manera con su preciosísima sangre que podamos decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir perseverando para tener fe en este año de fe? Pues todo el tiempo, porque el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre y el que pide, sin lugar a dudas, recibe. Qué tremenda lección la de los magos de Oriente. No se dieron por vencidos. Que tú y yo podamos decir lo mismo. En estos momentos otro correo electrónico, contrapregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hay una cosa que realmente no entiendo. Si Dios es amor, ¿cómo permitió que Jesús naciera en un pesebre en condiciones tan terribles y que luego sucediera la matanza de los niños inocentes? Sin contar todas las otras desgracias que le suceden a Jesús y su familia. ¿Qué clase de amor es ese? Claudio, Venezuela. Claudio, a primera vista uno dice, ¿cómo puede ser posible, verdad? Que si Dios es tan bueno, si Dios es tan grande, si Dios es tan poderoso, ¿cómo es que Dios permite todas estas crueldades? Porque afortunadamente o desafortunadamente Dios nos ha dado lo que se llama libre albedrío. Y con esa libertad tú y yo podemos optar por el bien o podemos optar por el mal. ¿Qué es lo que hace Herodes? Opta por el mal. Y hace un desastre de las vidas, no solamente de los niños que mata, pero sus padres que se quedan sin sus hijos. Imagínense ustedes qué dolor tan terrible el de aquellos padres. Pero todo, ¿por qué? Por la ambición, hermano. Y desafortunadamente no nos damos cuenta. Seguimos haciendo lo mismo hoy día a causa de la ambición. A causa de la ceguera causada por el pecado, nos lastimamos profundamente, nos herimos terriblemente y pensamos al fin y al cabo que cada cual tiene el derecho de defenderse. Pero esto no es defensa, hermanos. Esto es matanza de la peor, de la más cruel. Y Dios, que nos da libre albedrío, pues no está nada satisfecho, está terriblemente ofendido, pero Él respeta infinitamente tu libertad y la mía. Y eso, hermana, es amor. El amor es paciente, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. El amor es paciente, espera que un día esos que están haciendo el mal se den cuenta del mal que están haciendo y cambien su modo de pensar. Nosotros muchas veces hemos cometido el mal. Si el Señor hubiera dicho, bueno, pues cometiste un mal, cometiste un pecado y para siempre el infierno, bien lo podría hacer. Porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 26, 27. Todos hemos pecado. Y Dios tiene todo el derecho de decirnos a nosotros, malditos ustedes, váyanse al infierno y para siempre ardan en el fuego del infierno. Pero sin embargo, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Y esto es el amor más perfecto, más puro. Ojalá que algún día podamos comprenderlo.
se desviste de su gloria, hermanas y hermanos, se desviste de su riqueza, se desviste de quién realmente es Él, de lo que le pertenece a Él, y se hace un miserable ser humano, se hace nada, hermana y hermano. Y no solamente se hace un ser humano, se hace un pedazo de pan para que le comamos en la Sagrada Eucaristía, muchas veces ignorándolo, muchas veces recibiéndolo en pecado mortal, muchas veces sin preparación previa. Pero así es el amor que se da sin condiciones. Es el amor más puro, porque es el amor que viene de Dios. Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Ese es el amor de la madre, que es el reflejo más puro del amor de Dios, que se da sin condiciones a su hijo, sin esperar nada a cambio, que lo ama aunque sea la persona más vil, el más cruel de los pecadores, le ama, porque es carne de su carne, es sangre de su sangre, y nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios, somos la cúspide de la creación de Dios, y Él constantemente espera con brazos abiertos a que nosotros nos demos cuenta de que estamos en el camino errado, y comencemos a caminar un camino nuevo como los magos de Oriente, el camino de Cristo Jesús. Desafortunadamente nosotros tenemos la tendencia de ver el mal que hemos hecho y nos quedamos ahí. Dios ve el mal sin lugar a dudas, pero Dios ve la posibilidad que tenemos de hacer el bien y de llegar a la santidad y de ser personas que de verdad estén dispuestos a abrir sus corazones para que Jesús nazca en nosotros una y otra vez y para que podamos de verdad decir como María Santísima, que se haga en mí según tu palabra, Señor. Ya no soy yo quien vivo como San Pablo, eres tú quien vives en mí, mi Dios. Qué hermoso, hermanos. La hemos embarrado todos nosotros, pero el amor nunca deja de esperar. Como una madre nunca deja de esperar. El amor es paciente, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Y con el amor todo se puede. Para Dios no hay imposibles, porque Dios es amor. Busquemos el amor y tratemos de inyectar este mundo con la plenitud del amor de Dios, para que entonces ya dejen de existir las matanzas y los crímenes y las violencias y la corrida de sangre por el suelo. Y de verdad seamos hermanos y vivamos en paz. Otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué en Hechos 1:18 dice, Judas se compró un terreno y explotó? Y en otra parte de la Biblia, Mateo 27:5, dice que se ahorcó. ¿Cómo fue que murió Judas? Reginalda, de New Jersey. Reginalda, ¿quién te dice que Judas explotó? Perdón, me estoy riendo, pero Judas no se explotó, simplemente dice la palabra de Dios. Y vamos a Hechos, capítulo 1, y si algunos de ustedes piensan que hay contradicción en la Biblia, porque en una parte dice que Judas se ahorcó, y en otra parte dice que se tiró a un campo y se desparramaron sus entrañas, así quiere decir que se explotó. Bueno, pero el caso es que no está contradiciéndose la Biblia en lo que dice. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios dice, sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo. ¿Se compró qué cosa? Un campo. Se tiró de cabezas, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en su lengua Hakal-Damá, que significa campo de sangre. Pero fíjense qué interesante, porque dice, con el salario de su maldad se compró un campo. No está diciendo que lo compró Judas, se compró un campo. ¿Quién compró ese campo? Los sacerdotes judíos compraron el campo. Se tiró de cabezas. ¿Quién lo tiró de cabeza? ¿Judas se tiró de cabeza? No, lo tiraron a él de cabeza. Se tiró al cuerpo de cabeza. Su cuerpo fue reventado y se desparramaron sus entrañas. Vamos a ver si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Es decir, si fueron los sacerdotes los que hicieron esto o si fue Judas. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios, fíjense. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas. ¿Qué monedas? Las monedas que tiró Judas. ¿Cuántas monedas? 30 monedas. ¿De qué metal? De plata, por las que vendió a nuestro Señor Jesucristo. Y dijeron, no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre.
Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero. Es decir, que después se llamó el campo de sangre. El campo del alfarero, y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Ahí fue donde tiraron a Judas. Por eso ese lugar es llamado campo de sangre hasta el día de hoy. No hay contradicción en la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Es espada de doble filo que entra para transformar el corazón del ser humano. ¿Y quién al fin y al cabo es la palabra de Dios? Sino Jesucristo, el Verbo hecho carne. La palabra de Dios que vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros un día más y más de verdad lleguemos a ser imágenes y semejanzas de Él a medida que le damos cabida en tu corazón y en el mío. Hermanas y hermanos, me encantaría que fueran suscriptores de la página de este servidor en Facebook. Por favor, vayan a la página del Padre Pedro Núñez en Facebook, vayan a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Estaremos enviándoles con frecuencia información, palabras de aliento y meditaciones que les ayudará en su relación con el Señor Jesús. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Que el regalo de nuestro Señor Jesucristo de las manos del Padre no quede sin un corazón abierto y dispuesto a recibirle, especialmente tu corazón y el mío. En estos momentos es un correo electrónico, hermanos, con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, querido Padre Pedro. Estoy interesado en leer la Biblia y no sé por dónde empezar. Hay veces que solo la abro y la leo donde me cae. Explíqueme, por favor, cómo y por dónde leerla. Además, ¿cómo hago para tener más fe en Dios? Andrés, Colombia. Andrés, muchas felicidades y feliz tiempo de Navidad, y que este sea un tiempo de verdad tomar tú la decisión de disciplinarte para tener más fe. En este año de fe, el Señor nos invita a disciplinarnos. La fe es un don de Dios. Lo hemos dicho en este programa, pero la fe también es decisión personal y nadie lo puede hacer por ti. Yo digo por mi propia experiencia, yo era una persona que no tenía fe, a mí las cosas de Dios no me interesaban, y como yo, miles de personas, pero llegó un momento en la vida de este servidor que tuve que decir sí o no a Dios. Y más que suficientes razones tenía para decir que sí, pero yo era soberbio, yo era malcriado, yo era lo que ustedes quieran imaginarse de mí. Es decir, no me interesaba y punto, hasta que llegué a un momento de convicción que dije: Señor Jesús, yo sí quiero conocerte. Si tú existes, yo te quiero conocer. Y ese fue el cambio drástico en mi vida. Pero ese fue el principio. Los hermanos protestantes y evangélicos dicen que una vez que aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ya estás salvo. Ese es el principio. Tenemos que continuar perseverando, tenemos que continuar disciplinándonos. ¿Para qué? Para que la fe siga aumentando entre nosotros. La fe es como una semillita que el Señor siembra en la tierra que somos nosotros, y esa semillita hay que cuidarla, hay que regarla, hay que fertilizarla con la oración, con los sacramentos, especialmente la Santa Eucaristía. Hay que darle vida con la palabra de Dios, con lo que recibimos de las enseñanzas de nuestros maestros, de nuestros pastores, etc. ¿Para qué? Para que esa fe pueda crecer y pueda producir frutos de conversión, es decir, de cambio de vida. Y yo recuerdo cuando hace mucho tiempo atrás yo estaba comenzando los caminos del Señor, y yo escuché a un sacerdote que decía: yo estoy en un proceso de conversión. Eso me cayó malísimamente mal, porque yo decía: ¿cómo este sacerdote va a decir que está en proceso de conversión cuando él ya está convertido? Es decir, él es un sacerdote y es un hombre de fe. No, pero aunque tú seas un hombre de fe, una mujer de fe, aunque tú seas un buen cristiano, siempre puedes ser un poquito mejor. Y a eso nos llama el Señor, esa palabra que se llama metanoia en griego, que significa un cambio rotundo de vida. ¿Y un cambio hacia qué? Hacia ese que es el ejemplo para nosotros seguir, que es Jesús el Señor.
Entonces, cuando nosotros realmente pues estamos en el camino del Señor, pues tenemos que tomar la decisión de seguir en ese camino. La fe, por lo tanto, es algo que nunca se termina de abastecer. Siempre tenemos que tener esa disciplina para que esa fe crezca en nosotros. Así que en este año de fe yo te invito, Andrés, para que tú tomes esa decisión de ser un verdadero cristiano. ¿Cómo? Disciplinándote y haciendo las cosas que tú sabes en tu interior que Dios quiere para ti. Lo otro, te felicito. ¿Por qué? Porque tú dices que tú quieres aprender a leer la Santa Biblia. Qué hermoso, qué fabuloso. Ojalá todos los cristianos católicos del mundo deseen lo mismo. Yo te invito para que vayas a uno de los evangelios. De ser posible, yo comenzaría con el Evangelio de San Lucas, porque es bien completo, es decir, desde la infancia del Señor hasta la resurrección del Señor, y pues habla de una forma tan sencilla que creo que todos podemos entender. Y si es posible, Andrés, trata de buscar a un sacerdote o a alguien con quien tú puedas compartir de vez en cuando. Si no entiendes algo de la palabra, que le puedas referir ese pasaje a esta persona de Dios para que te pueda ayudar a discernir y entender qué es lo que Dios quiere decir en su totalidad para todo el mundo y especialmente para ti en este momento de tu vida. Yo te felicito y te animo en este año de fe para que sigas disciplinándote en el camino del Señor para obtener más fe. Tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, vi su programa y me llamó mucho la atención. Hace mucho no me confieso y aunque quisiera confesarme, tengo miedo. No sé cómo hablar con el sacerdote. No sé cómo quitarme el temor de decirle mis pecados a otra persona. Adriana. Adriana, yo creo que lo que tú sientes, hermana, lo sentimos todos. A nadie le gusta sacar los trapitos sucios al aire y especialmente en forma pública. Y pensamos que a veces cuando le decimos algo al sacerdote de lo cual estamos avergonzados, pues el sacerdote nos va a mirar con mala cara, va tal vez a decir algo que nos va a lastimar, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Pero dos cosas tenemos que tener en mente. Primero que todo, que cuando nosotros vamos a confesar, es a Dios a quien le vamos a confesar nuestros pecados, a través de la persona del sacerdote que es el ministro de Jesucristo. Y el sacerdote actuando en nombre de Dios, en nombre de Jesús y en nombre de la comunidad que hemos ofendido, pues nos absuelve. No es el sacerdote quien absuelve, es Dios quien nos reconcilia con Él mismo, con Dios, y nos reconcilia con la comunidad con la cual hemos roto a través de los pecados que hemos cometido. Y lo segundo que es importante, Adriana, lo segundo que es básico, mi hija, es que bendito sea Dios si yo tengo que enfrentarme a un ser humano como yo, pecador como yo tal vez, pero reconociendo que no es el sacerdote quien me va a acoger y me va a dar su misericordia y su perdón, sino que es el mismo Jesús en la persona del sacerdote quien me va a revestir de su misericordia, me va a limpiar de todas mis impurezas, de toda mi basura, y me va a levantar como levantó el papá al hijo pródigo y le va a dar de nuevo la dignidad perdida a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia del pecado. Bendito sea Dios si te da vergüenza confesar tus pecados, te das cuenta que has hecho mal. Pero bendito sea Dios si pide al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, que te dé la certeza de que al ir a confesarte, no vas para quedarte abajo, vencida, derrotada, con vergüenza, sino que para que el mismo Dios, a través del sacerdote, te levante y en su misericordia te limpie, te perdone y te dé la oportunidad de un nuevo comienzo. Qué privilegio tenemos nosotros, los católicos cristianos, no solamente de saber que somos perdonados, pero que Dios se olvida de nuestro pecado porque Él es eternamente misericordioso. Y nos da, por lo tanto, la oportunidad, como si fuéramos bebitos recién nacidos, aleluya, de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si a ustedes en confesión les confiesan un crimen y ustedes saben que por ese crimen hay un inocente en la cárcel, ¿pueden ustedes abogar por ese inocente diciendo que el culpable es otro, sabiendo que eso se los dijeron en confesión? Gracias y que Dios lo bendiga. Lorenza. Lorenza, el secreto de confesión no puede ser divulgado bajo ningún concepto.
en ninguna circunstancia. El secreto de confesión, al fin y al cabo, es entre Dios y el penitente. El sacerdote no puede hacer absolutamente nada para divulgar el secreto de confesión. Y si lo divulga, queda excomulgado. Tan serio es el pecado, tan serio es el pecado. El sacerdote, por otra parte, sí puede hablar con la persona encargada del caso y decirle, revise bien este caso, sin decir absolutamente más nada. Revise bien este caso, porque esta persona es inocente. Hasta ahí puede llegar. Revise bien este caso porque la persona que usted está acusando o que ha puesto en la cárcel es inocente. Pero no puede decir más nada. Y si el encargado del caso le dice que hable más, no puede. No puede porque al fin y al cabo es un secreto que no se puede divulgar en absoluto. De nuevo, lo que el sacerdote puede hacer es pedir al encargado del caso que revise una vez más todas las evidencias y que trate de buscar solución al problema porque realmente esa persona es inocente. Y decirle, eso es todo lo que le puedo decir y nada más. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el encargado del caso? Depende de esa persona. Pero ojalá que esa persona, quien quiera que sea, y si tú conoces un caso así, ojalá que la persona encargada del caso pueda reabrir el caso y pueda buscar de verdad la justicia. Vamos a estar orando por eso. Para que ustedes se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez, les invitamos, les exhortamos, les animamos, les aconsejamos de todo corazón para que vayan a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. No se van a arrepentir, van a ver que con frecuencia enviamos información y palabras pertinentes que les van a ayudar en su caminar con Cristo. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Y al Rey de Reyes, al Señor de Señores, honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Y a ustedes, hermanos y hermanos, pues muchísimas felicidades. Y damos gracias al Señor de todo corazón por todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por estar presente cuando tenemos los programas de televisión. Muchísimas gracias. Ustedes no saben el honor que ustedes nos hacen a nosotros
participando de estos programas, escribiéndonos, llamándonos por teléfono con preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Doy gracias al Señor por este año 2012 que está ya casi pues terminando. Gracias porque somos una familia. Gracias porque, como decía Madre Angélica, estamos unidos todos a través de esas ondas televisivas. Damos gracias al Señor por tantas bendiciones que ustedes pues nos ofrecen en el nombre del Señor Jesús, por todas sus oraciones, por sus buenos deseos. Damos gracias al Señor por el amor que ustedes tienen por esta estación, este canal católico EWTN, y por todos nosotros también. Nosotros les amamos de corazón, son muy importantes para nosotros, y de verdad cuenten con nuestras oraciones siempre, y sepan que siempre los tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Les amamos, que Dios nos bendiga. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace mucho tiempo que voy a la religión católica. He tenido estudios, he ido a encuentros y he hecho casi de todo en la iglesia, pero nunca he querido bautizarme porque siento que es como de mucha responsabilidad. ¿Cómo hago para bautizarme sin sentirme agobiado o responsable de lo que pase? Gracias. Jafet, Costa Rica. Jafet, no seas tan severo contigo mismo, hermano. Deja que la gracia de Dios opere en ti, a través de ti. Es el Señor quien nos salva. Nosotros lo que tenemos que hacer es disponernos, y el Señor va a hacer todo lo necesario para levantarnos de nuestras caídas y para llevarnos de su mano, como llevó al ciego de Jericó, a Bartimeo, en el camino de la victoria y de la vida, que al fin y al cabo es Él. Pero dice la palabra de Dios, Jafet, lo siguiente: dice la palabra de Dios que no podemos entrar en el cielo si no somos bautizados. Dice, Jesús contestó: en verdad les digo que nadie puede ver el reino de Dios, es decir, el cielo, si no nace de nuevo, si no nace de arriba. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy viejo? Y le dice el Señor Jesús: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, pero la carne se pudre, la carne se va al suelo, ¿no? Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu, para estar en la presencia de Dios para siempre. Yo te exhorto, Jafet, y no solamente para que te bautices, pero para que sientas el poder de la vida de Dios, el poder del Espíritu Santo dentro de ti, cuando tú tomes la decisión de decirle al Señor Jesús: entra en mi corazón, toma posesión de mi vida, y que mi vida se convierta en un pesebre para ti, Señor, donde tú nazcas y te desarrolles, y para que tú seas quien vivas en mí para siempre, Señor. Y seas tú quien me des la gracia y el poder para poder ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo tuyo. Y el Señor lo va a hacer, hermano. El Señor lo va a hacer. Y entonces no solamente te va a utilizar para que tú aprendas, para que tú conozcas de Él, para que tú vayas a diferentes grupos, y diferentes talleres y diferentes cursos, pero para que todo esa riqueza, ese tesoro que tú tienes dentro de ti, que es el conocimiento de Jesucristo, que lo puedas dar a otras personas a manos llenas, como al fin y al cabo lo dio María, que dio al mismo Jesús al mundo entero. Que Dios te bendiga, felicidades, y déjanos saber cuando el Señor te haga conciencia de la importancia del bautismo y seas bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Déjanos saber. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Saludos, Padre. Le quiero preguntar sobre el agua bendita. ¿En qué momento se vuelve agua diferente o sigue siendo agua normal? ¿Por qué se dice que es agua bendita? ¿Qué textos bíblicos hablan de esto? Le envío muchos saludos y espero ansiosamente su respuesta. Delia Peñalosa, de Toluca, México. Delia, muchísimas gracias. Pues el agua bendita la palabra bendita, es decir, consagrada para Dios. Y desde la antigüedad, por ejemplo, cuando Eliseo manda a Naamán el leproso a ser bautizado, y le dice que no ser bautizado, sino que a bañarse en el río Jordán, es como un preludio del bautismo, y le dice que se bañe 7 veces, es decir, esta agua reservada para Dios, esta agua que en alguna forma está consagrada a Dios, Dios la utiliza para sanar la lepra de este hombre que no tenía esperanza. Lo mismo que hace Juan Bautista. ¿Qué hace Juan Bautista? Utiliza el agua. ¿Por qué? Porque el agua simboliza vida. Y cuando nosotros utilizamos el agua, es decir, la consagramos a Dios, la bendecimos a Dios, lo que le estamos pidiendo a Dios es que la vida de Dios llene la persona. El agua bendita es lo que llamamos un sacramental. No es un sacramento, es un sacramental, es un símbolo de la vida de Dios. El agua es símbolo de la vida de Dios, y especialmente en los tiempos de Jesús, en Tierra Santa, en Israel, donde había tanta aridez, tanta sequía,
pues el agua era símbolo maravillosa de vida y especialmente usada, consagrada a Dios, es símbolo de la presencia de Dios en la persona que la usa. Tanto para limpiarse por fuera, para pedirle al Señor sanación física, como pedirle al Señor sanación espiritual, como pedirle al Señor sanación o liberación de una casa, en fin, ¿verdad? Es el símbolo de la vida de Dios entre nosotros y por eso lo llamamos agua bendita. ¿Y cuándo cambia el agua de agua regular a agua bendita? Pues cuando se bendice, cuando la bendice un sacerdote y la bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, con la autoridad del mismo Cristo Jesús. Tenemos muchísimas preguntas, hermanas y hermanos, tenemos muchísimas llamadas por teléfono. David de la Torre de San Diego dice: el sacerdote de mi parroquia anterior me dice que si me quiero confesar en la iglesia donde él está, tengo que empezar a ir a misa por lo menos con cierta frecuencia. Yo soy católico hasta la muerte, simplemente que ya no voy a esa parroquia. ¿Es correcto que un sacerdote me niegue la confesión? Pues realmente el párroco de una parroquia o el pastor de esa parroquia es responsable por las almas de esa parroquia. Para eso él es el pastor o el párroco de esa parroquia. Entonces lo que él te está diciendo a ti, que si realmente tú quieres que él te apoye en tu caminar con el Señor, no solamente con la confesión, pero en todo el sentido de la palabra, pues tienes que tratar por lo menos de ser parte de esa parroquia. Y si no, pues entonces, por el amor de Dios, David, vete a confesar a la parroquia donde tú estás asistiendo. Tenemos que tener una cierta constancia en nuestra vida espiritual. Y si nosotros elegimos una comunidad católica en particular, es porque queremos crecer en esa comunidad en particular y queremos ser parte del cuerpo de Cristo en esa forma local, en esa iglesia parroquial. Así que lo que el sacerdote te pide no es nada malo, simplemente que tú como que empieces a echar raíz en la parroquia donde tú quieres realmente crecer espiritualmente. María de Kansas dice que ella tiene una amiga que va a una iglesia luterana. Me imagino yo que sean católicos porque aquí no me dan información. Y dice que se parece mucho a la iglesia católica. Y allí cuando se bautiza un niño, ella pregunta que si queda bautizado. Pues el niño queda bautizado si se bautiza con la fórmula trinitaria, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta es si esa persona es católica o no. Esa persona, si se bautiza en la iglesia luterana, es luterano o luterana y no católico. Entonces, si esa persona crece con ese bautizo y después quiere convertirse a la iglesia católica, tiene que hacer lo que se llama una profesión de fe o recitar el credo públicamente después de un periodo de formación teológica y esa persona es aceptada en la iglesia católica. Epifanio Estrada dice que la iglesia constantemente está en el purgatorio porque nos confesamos y nos purgamos. Y si puedo explicar esto, bueno, la iglesia no está en el purgatorio. Esta iglesia es la iglesia militante. La iglesia purgante es la que está en el purgatorio y la iglesia triunfante es la que ya está en el cielo. A estos tres niveles de iglesia se le llama la comunión de los santos. Nosotros tenemos, sí, que purgar nuestros pecados, pero purgar en el sentido de confesar nuestros pecados para recibir la absolución sacramental y liberarnos de las cadenas del pecado. Pero donde realmente vamos a purgar las consecuencias de los pecados cometidos es en el purgatorio y ahí es donde usualmente lo hacemos. Podemos comenzar a purgar aquí las consecuencias de los pecados cometidos, por ejemplo, a través de las obras de caridad, a través de las indulgencias que podemos realizar, a través de un sinnúmero de sacrificios que podemos hacer. Eso puede ayudarnos para purgar las consecuencias de nuestros pecados, pero donde realmente se purgan es en el purgatorio. Susana Zamora de Houston quiere saber cómo comprar los libros del Padre Pedro y necesita información. Pues muchísimas gracias, Susana. Tenemos varios libros a disposición. Conozca primero su fe católica, que responden las 500 preguntas sobre la fe. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? 150 historias que cambiarán tu vida. Y el último libro, que es Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Por favor, vaya a la página web de Mensaje o vaya a la página de Facebook y ahí encontrará toda la información que usted necesita. Muchísimas gracias. María de las Texas quiere saber si en la Biblia dice que debemos llamar Padre o no llamar Padre a nadie. Y esto hace una polémica, un conflicto de muchas generaciones. Pero realmente lo que Jesús se estaba refiriendo era a los fariseos, que ellos se jactaban de ser mejores que los demás y por lo tanto se sentían justificados o se sentían santos en comparación con las demás personas. Y decían a la gente que los llamaran padres porque ellos eran especiales.
Sin embargo, San Pablo habla de la importancia de que Él es Padre de muchos que han conocido al Señor Jesús y Él ha ayudado para que el Señor Jesús sea engendrado en los corazones de ellos. Y por lo tanto dice, tendrán muchos padres, pero como yo, muy pocos o solamente uno. Entonces, el Padre realmente es el papá biológico, pero también es el papá espiritual, ese que nos ayuda a conocer al Señor Jesús, a tenerlo en el corazón y a llevarlo cada vez con más fuerza en nuestro interior. Queremos felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, desearles un felicísimo año nuevo. Queremos que el Señor los siga llenando de su poder, de su fuerza, especialmente en este año proclamado como el año de la fe. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja en abundancia, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga en este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, de verdad ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes, especialmente este día tan especial. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.